Hola, mi nombre es Yendri Velázquez y en este video voy a presentar un análisis profundo sobre una problemática social que afecta gravemente a una comunidad afrodescendiente en Colombia. El título de nuestro trabajo es algunas reflexiones sobre el papel del trabajador social frente al estudio de la problemática de desplazamiento forzado en la comunidad afrodescendiente del Consejo Comunitario de Llano Bajo, Buenaventura, Valle del Cauca. Este trabajo fue realizado por Yendri Velázquez Córdoba y Fabián Barreiro, estudiantes de segundo semestre del programa de trabajo social en la Universidad Antonio José Camacho, sede sur. Ahora damos apertura a lo que es la caracterización de la comunidad, y es que Llano Bajo es una comunidad afrodescendiente ubicada en el corregimiento número 8 de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Esta forma parte de un consejo comunitario con título colectivo sobre su territorio ancestral. Este es cercano al río Anchicaya, una fuente clave de vida, de transporte, de cultura para las personas de la comunidad y sus alrededores. Además de esto, la comunidad tiene una historia marcada por la resistencia, y es que según la tradición oral, digamos que el nombre de Llano Bajo es porque un grupo de esclavos escaparon y decidieron asentarse ahí, y diciendo: de aquí ya no bajo más. Entonces de ahí nace todo esto. Actualmente Llano Bajo cuenta con 274 personas agrupadas en familias, de 95, la mayoría viven de la pesca artesanal, la cultura y el trabajo informal. Digamos, con otra manera, la educación es limitada, solo hay aproximadamente 6 profesionales y 7 universitarios, en la cual yo hago parte de esta. Y en cuanto a los servicios, existen, como quien dice, necesidades importantes, por lo menos el puesto de salud, que se encuentra en mal estado, en condiciones precarias, con pocos recursos. El acceso al territorio pues un poco limitado por las vías y el tema del conflicto armado, y digamos muchas estructuras como parques y canchas que están en condiciones precarias. Cabe resaltar que a pesar de que estas dificultades que tiene Llano Bajo, pues aquí se conserva su identidad, sus costumbres y su sentido de comunidad, y pues estos continúan construyendo su vida en medio, digamos, que de las adversidades. Continuamos con lo que es nuestro planteamiento del problema, y déjenme decirle pues que el desplazamiento forzado es uno de los mayores impactos sufridos en la comunidad. ¿Listo? Estos son generados principalmente por la presencia del grupos al margen de la ley, como lo son las disidencias de la FARC y el ELN, ya que han afectado directamente el territorio. Y no solo el territorio, sus familias enteras, las que están allá dentro de las comunidades. ¿Listo? Además, esto también ha deteriorado lo que es su cultura, el sentido de pertenencia, las costumbres, e incluso la salud emocional de cada uno de los habitantes del territorio por esto. De una u otra manera, cabe resaltar que muchas familias han sido obligadas a abandonar las tierras, porque por el tema de las amenazas, homicidio, matan familias enteras, sobrinos, tíos, el tema de las extorsiones, el reclutamiento forzado, y que esto ha, como quien dice, ha debilitado todo el tejido social del territorio, interrumpiendo, como quien dice, los proyectos de vida y los desarraigos de generaciones enteras de la comunidad. Además, de una u otra manera, la comunidad ha perdido, como quien dice, cultivos como el chontaduro, que esta era una fuente principal de la economía del territorio, y que de una u otra manera los grupos ilegales han impuesto, digamos, ese miedo y ese silencio en el territorio. Como quien dice, esta problemática no solo se reduce al tema del conflicto armado, ¿no? Es importante decirlo, sino que también está relacionado con todo el abandono estatal. Llano Bajo ha tenido demasiado abandono estatal por parte del Estado Nacional, la alcaldía distrital, y es que la falta de inversiones en infraestructura, en educación, en salud y en oportunidad, es tremenda. Y además, es decir, esto que se está viviendo ahorita es una violencia que se vive todos los días y que forma parte de esa violencia estructural.
Bueno, continuando con nuestro tema de investigación, es importante mencionarles que revisamos varios estudios donde nos ayudaban a comprender y entender qué es eso del desplazamiento forzado. Y pues es importante mencionarles que esta problemática, que es tan compleja, suele ser muy común en comunidades afrocolombianas del Pacífico colombiano. ¿Listo? Uno de los casos para nosotros más impactantes fue el de Bojayá, Chocó, donde pues un estudio revela cómo muchas víctimas del conflicto armado, de esta violencia, ese desplazamiento forzado, de una u otra manera, cómo presentó algunos trastornos mentales como el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión en muchos miembros de esta comunidad, que de una u otra manera nos demuestra que el desplazamiento forzado no deja solo daños materiales, como quien dice la pérdida de la casa, la gallina, el marrano, el cerdo. El desplazamiento forzado también nos deja daños emocionales y psicológicos. Además de eso, también tuvimos la oportunidad de analizar el trabajo de una lideresa bonaerense que se llama Jenny Alexandra Ramírez, quien en su estudio como mujer víctima del conflicto armado, como quien dice, nos informa sobre la creación de una organización llamada Madres por la Vida, donde de una u otra manera en este estudio nos muestran algo muy importante, porque pues aquí nos demuestran cómo desde el dolor también nace el proceso, el liderazgo, la resiliencia y toda esa reconstrucción social. ¿Listo? Además de eso también tenemos otro tema de investigación muy relevante, que fue el de Laura Velázquez, quien nos explica cómo algunos megaproyectos portuarios en Buenaventura han causado el desplazamiento forzado de muchas familias en el territorio, incluso con avales legales. Y pues se supone que estos megaproyectos son para llegar a oportunidades de desarrollo del territorio, pero esto lo que termina llevando es una violencia muy grande, sacando a las personas de sus casas y de una u otra manera dejando el territorio en unas condiciones muy desagradables, muy... Estamos continuando lo que es nuestro marco teórico, y es que para explicar lo que ocurre en Llano Bajo, nosotros utilizamos un enfoque interdisciplinario y crítico, ¿listo? Que combina, como quien dice, esos elementos culturales, históricos y sociales. Primero, desde la etnografía, retomamos a lo que es el enfoque de Clifford, quien propone interpretar, como quien dice, la cultura como un texto, y así entender que, como quien dice, para la comunidad la tierra, los ríos, las canciones no son solo cosas sueltas que están por ahí, sino que son símbolo de vida, de identidad, ya, de memoria. Luego también usamos lo que fue el enfoque histórico hermenéutico, y es que según Will Elf, bueno, yo no soy buena para los nombres, me excusan ahí, pero según el autor, este nos invita a comprender los hechos sociales desde la experiencia vivida. No es solo que la gente fue desplazada y ya, es que fueron arrancados de su historia, fueron arrancados de su identidad, de su memoria, de su cotidianidad. ¿Listo? Pasamos también a lo que es el concepto de violencia estructural según Joa Galton, y es que este autor también es esencial en nuestro tema de investigación. ¿Por qué? Porque él nos explica que el sistema puede violentar sin usar armas. Es una violencia callada, y que cuando se hace, pues cuando no se garantiza la salud, la educación, la vivienda o la justicia, y esta violencia está presente en el abandono institucional hacia, como que dice, esas comunidades afrodescendientes. Además, desde la perspectiva territorial de Arturo Escobar, entendemos que el territorio no es solo un lugar geográfico, tierra, es un espacio espiritual
de memoria, de vida, de comunidad, ¿listo? Y desplazar a una comunidad es romper toda esa esencia, esa cultura, esa memoria, ¿ya? Por último, y no menos importante, incorporamos, como quien dice, ese enfoque de los derechos humanos y revisamos todo lo que fue la ley 1448 de 2011, que reconoce a las víctimas del conflicto armado, pero sin embargo, esto en la práctica, esta ley no ha sido, como quien dice, implementada de forma efectiva en los territorios como lo es el Pacífico colombiano, sino que solamente ha sido como en letras. Falta más intervención en el territorio, falta más intervención en las comunidades. Y ahora pues damos paso a lo que es todo esa discusión de autores que lo va a presentar mi compañero a continuación. Bueno, antes de empezar con la discusión, quiero iniciar con una pregunta reflexiva. ¿Qué pasaría si un día tuvieras que dejar tu casa, tu tierra y todo lo que conoces por miedo a morir? Pues esa es la realidad de millones de personas víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. En esta exposición quiero invitarlos a reflexionar sobre lo que ocurre en nuestra comunidad específica, como lo es Llano Bajo en Buenaventura. Analizaremos no solo las causas y consecuencias de este fenómeno, sino también el papel como trabajadores sociales que debemos asumir frente a él. El desplazamiento forzado no solo es una de las problemáticas sociales más graves y persistentes en Colombia. Según la Unidad para las Víctimas, más de 9 millones de personas han sido afectadas, y en esta exposición me centraré en el caso de Llano Bajo, una comunidad afrodescendiente ubicada en el Pacífico colombiano, para analizar las causas estructurales del desplazamiento, sus efectos y el rol fundamental de nosotros como trabajadores sociales en la construcción de este tejido comunitario. Como conclusión se puede decir que la situación de Llano Bajo es el reflejo de una realidad que se repite en muchas regiones del país. El desplazamiento forzado como una expresión de una violencia estructural, económica, política y racial. Esta comunidad de Llano Bajo ha sido desplazada por grupos armados, pero también por la indiferencia del Estado y por un modelo de desarrollo que no los incluye. Sin embargo, la historia de Llano Bajo también es una historia de resistencia, de mujeres que lideran procesos comunitarios, de jóvenes que regresan para recuperar el territorio, de proyectos que buscan reconstruir lo que la guerra y el olvido intentaron borrar. Como futuros trabajadores sociales, nuestra tarea no solo es asistir, sino transformar. Necesitamos un Estado que no solo repare, sino que evite nuevas exclusiones. Necesitamos políticas públicas con enfoque territorial, étnico y de género. En definitiva, no solo se trata de que las personas regresen a sus casas, sino que puedan vivir con dignidad, seguridad y autonomía en su propio territorio. Y ahí el trabajo social tiene un papel muy fundamental. Denuncia e incidencia política. El trabajo social debe ser una voz que visibiliza la vulneración de derechos humanos y articula acciones con instituciones locales, nacionales e internacionales. Nuestra labor es exigir al Estado una presencia transformadora, no solo la asistencial, que promueva justicia, reparación y garantías de no repetición. Como enfoque intercultural y decolonial, no podemos llegar a imponer soluciones. Nuestro trabajo debe partir el respeto por los saberes ancestrales, la forma de organización comunitaria y la memoria histórica afrocolombiana. En lugar de ver estas comunidades como una víctima pasivas, debemos reconocer su capacidad de resistencia. ¿Por qué? Pues porque han creado proyectos productivos, culturales, turísticos, en medio de todo este abandono. Nuestro rol es acompañar sin invadir, apoyar sin dirigir, caminar al lado, no por delante. Papel del trabajador social. Frente a esta realidad, nuestro rol como trabajadores sociales se vuelve clave, no como un ejecutor de tareas, sino como un agente de cambio y justicia social. Atención integral a las víctimas. Pues primero debemos brindar acompañamiento psicosocial, ya que las víctimas no solo han perdido sus bienes materiales, sino también sus sueños, su identidad y en muchos casos su sentido de vida. Además, ayudamos en la reconstrucción de proyectos de vida, apoyando a las personas para que vuelvan a tener metas y seguridad, también vínculos comunitarios, y también facilitamos el acceso efectivo a derechos como la salud, educación, vivienda y empleo. No basta con que esté la ley,
deben ser realidad para las comunidades desplazadas. En palabras de Johan Galtung, esto es una violencia estructural, cuando las condiciones sociales impiden que ciertos grupos vivan dignamente, aunque no haya una guerra abierta. También incluimos una comparación con la migración internacional, especialmente el caso de la migración cubana. Aunque los contextos son muy distintos, hay una similitud importante. ¿Cuál es? Pues ambas poblaciones huyen de contextos opresivos donde sus derechos no son garantizados. Mientras los afrocolombianos del Pacífico escapan de conflicto armado, el abandono estatal y la violencia económica, los migrantes cubanos lo hacen por las razones políticas, falta de libertad y pobreza estructural. En ambos casos se trata de movilidad forzada, donde el movimiento no es una elección libre, sino una necesidad de supervivencia. Bueno, como conclusión, el desplazamiento forzado no solo significa dejar el territorio, sino también perder vínculos familiares, identidades culturales y estabilidad emocional en las comunidades como Llano Bajo, en Buenaventura. Este proceso pues tiene consecuencias sociales muy profundas. ¿Cuáles son esas consecuencias sociales? Una de las más graves es la fragmentación del tejido social. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que las familias se ven obligadas a huir de manera repentina, dejando atrás sus casas, sus redes de apoyo, sus costumbres, sus formas de organización comunitaria. Y pues básicamente esta ruptura provoca un desarraigo cultural. O sea, muchas prácticas tradicionales como la medicina ancestral, el currulao o los sistemas de producción colectiva se pierden o pues se debilitan al llegar pues a sus contextos urbanos hostiles. Además, las personas desplazadas sufren pues pobrezas extremas y condiciones de vida precarias en las zonas pues receptoras, se puede decir o se puede llamar, donde muchas veces no son vistas como una carga y enfrentan una discriminación y una estigmatización. Pues también les puedo decir, desde el enfoque cultural, desde un análisis estructural, pues el desplazamiento forzado no solo es un fenómeno espontáneo ni aislado, está profundamente relacionado con el modelo económico extractivista que rige en Colombia. ¿En cuáles regiones? Pues una de esas es como el Pacífico, ¿no? Pacífico colombiano. Pues este modelo se traduce en megaproyectos, minería ilegal y la expansión portuaria y militarización, pues que expulsan a las comunidades para hacer un espacio a intereses económicos. Esta situación se agrava por el abandono del Estado, que ha fallado sistemáticamente en garantizar los derechos básicos, como cuáles, como la salud, la educación, la participación política y la justicia territorial.